La Biblia especifica en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, tres etapas las cuales experimenta el ser humano, aún todavía desde su etapa de niñez y aún todavía cuando ya tiene la etapa de ser adulto. ¿Cuál es? La etapa de los pensamientos, la etapa de cómo habla y la etapa de cómo actúa. Primera de Corintios dice que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya llegó a la etapa, a la dimensión de ser un hombre adulto, entonces tuvo que tomar carácter y soltar las cosas de niño y actuar como el hombre que ya era. Así mismo sucede dentro de lo espiritual y dentro del plano gubernamental. Elías predijo en un tiempo, profetizó la sequía a modo de castigo, de cerradura de puerta, frente a un rey que se había corrompido, frente a un espíritu de confusión llamado Jezabel, el cual era la mujer de Acán, la cual había influenciado a este hombre, lo había alejado de los principios del Señor. Entonces Elías predice la sequía y desaparece durante 3 años y medio. Pero luego de 3 años y medio, este hombre de Dios, el Espíritu de Dios lo saca para traer una interrupción, para enfrentar a una corrupción gubernamental y también una corrupción religiosa que habían hecho desviar a todo el pueblo en un espíritu de confusión. Pero este hombre de Dios comienza, alabado sea el nombre del Señor, lo primero que hace es que organiza el altar de Dios y comienza a traer toda una nación hacia el Dios del cielo. Entonces Elías viene con una palabra profética cuando lo que operaba era un espíritu de adivinación. Cuando lo profético se activa, ya no hay lugar a voces de especulación. Cuando lo profético se activa, las mentiras se caen. Cuando lo profético se activa, entonces trae de manifiesto la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se manifiesta y se hace andante, entonces ya no solamente se habla de un Dios de manera teórica, sino que hay un Dios que se manifiesta por medio de expresiones con autoridad. Y no solamente con expresiones con autoridad, sino que esas expresiones llenas de autoridad, llenas de seguridad, traen en manifestación señales y prodigios que todo el que tiene los sentidos bien ejercitados va a entender que no pueden ser manifestadas menos de que el Dios eterno, de que el Altísimo esté por medio de esa fuente que lo ha traído de manifestación. Esto pasó con Elías. Elías lo lleva a un reto. Y allá, alabado sea el nombre del Señor, Dios manda fuego. Y este hombre hace volver toda una nación al Dios eterno, lo conecta con lo espiritual, lo conecta con la gloria de Dios. Eso mismo ha de acontecer en la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios está plasmada de que usted sea parte de esa manifestación gloriosa, de que usted tome carácter, de que usted tome determinación, de que usted tome postura, no como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se le manifiesta una actitud un poco hipócrita, con todo el respeto debido a la trayectoria de este hombre de Dios, del apóstol. Pero en una ocasión Pablo tuvo que reprenderlo. En otra ocasión Jesús tuvo que reprenderle la incredulidad. Pero también la Biblia reprende la bipolaridad y el hombre de doble ánimo. ¿Por qué? Porque el tener doble ánimo y el estar dependiendo y el estar indefinido ante las circunstancias, eso determina hipocresía. Y a Dios le interesa que no dependamos ni de pan, ni de comida, ni de las circunstancias, ni de los tiempos, sino que dependamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Señor es que usted y yo dependamos de su voluntad. Que aprendamos a caminar en la dimensión de su voluntad y a depender de lo que Dios diga. Porque es lo que nos va a sustentar en medio de los tiempos. Entender que no dependemos de los tiempos, dependemos de la voluntad de Dios plasmada en cada realidad presente. Porque en la realidad pasada Dios sustentó las generaciones. En la realidad presente y en la realidad futura Él sigue siendo Dios y sigue sustentando todo lo que existe de este mundo visible y del mundo invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces te motivo a que entendamos que hay cosas que hay que dejarlas, que hay cosas que ya se maduraron, hay propósitos que ya le llegó el tiempo de ser manifiesto. Y hay una generación que ya está lista, hay una generación que ya Dios la despertó. Y ya al estar despertado lo profético, ya entonces se van a silenciar los demonios en los altares.
Hay una generación que ya está activa y que ya está manifiesta y que ya van a silenciar las voces de confusión, las voces de hipocresía, de mentira, de engaño, y van a traer reorganización al altar de Dios, porque Dios está demandando integridad, Dios está demandando santidad, Dios está demandando renovación y restauración. Y ese remanente ya está de pies, ya ese remanente está listo, ya ese remanente salió de la cueva. Ya ese remanente salió de la escuela profética. Ya ese remanente salió, aleluya, de la voluntad expresiva del Padre. Y ya son una realidad presente. Ya son una realidad manifiesta en esta realidad. Para que la gloria de Dios inunde las naciones. Para que la gloria de Dios venga trayendo sanidad y liberación sobre todo aquel que haya dispuesto su mente y su corazón a buscar al Dios eterno. Así que bendiciones y paz.